El digestivo. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa El Digestivo, capítulo 31. Aquí está Poncho. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Controles Vic. Hola, Vic. Aquí está Carlos. Carlitos. Hoy les tenemos un programa medio express. Sí. Estamos iniciando el verano con muchas noticias. Yo les traigo una nota de unos cisnes que llegaron a un terreno y no se querían ir y los tuvieron que cargar. Les vamos a decir por qué, está muy cotorra la noticia. Sí, y bueno, pues yo les traigo una noticia de una cerveza que va ligada con una nota que dio Carlitos. Entonces, vamos a ver. Si no la han visto, regrésense unos capítulos. Ya te vamos a platicar. Y ahorita hablamos. ¿Abrimos con qué? ¿Con las aves? Sí, vamos con... Nos vamos a ir hasta Eslovaquia, perdón. Ajá. Muy curioso. Está un granjero, sale a ver su campo y hay cisnes, ¿no? Y dice que es normal que lleguen cisnes por allá. Ajá. No le da importancia. Pasa una semana, pasan 2 semanas y no se van, ¿no? Y eso sí es raro porque él dice que llegan, descansan 1 o 2 días y se van. Se van. Y entonces llega y de repente ve que por ahí hay algunos como que se murieron, poquitos. O sea, de los 200 se creen que murieron como 10 o 15, ¿no? O sea, no fue tanto. Entonces, pues se los lleva, ¿no? Y los saca, dice, pues a lo mejor les hizo daño a algo y se quedaron aquí. Se espera, porque ya quería empezar a cosechar y no se van. Entonces los quiere espantar para que vuelen y no vuelan. ¿Qué pasó? Resulta que este señor siembra amapola. Y al parecer estos cisnes se hicieron adictos a la amapola. Sí. Aquí les vas a poner unas fotos. Aquí están viendo cómo va llevando al cisne y el cisne está todo así, no se quiere ir. Ajá. Resulta que perdieron la capacidad de volar estos cisnes, entonces tuvo que pedir ayuda a todos sus vecinos para cargarlos y llevárselos a otro terreno donde pudieran estar ya sin la amapola y desintoxicarlos, porque resulta que sí se hicieron adictos y querían regresar a comérsela. No. Entonces se dice, todavía no hay actualización de la nota hasta donde sabemos. Los cisnes están ya en otro terreno donde no hay amapola, esperando a que se desintoxiquen. Ajá. Y puedan volver a volar y ya se vayan. El señor dice que sí perdió mucho dinero porque pues, parte de su cosecha se la comieron. Ajá. Otra se echó a perder porque no podía sacar a los cisnes. Para que vean cómo hay adicciones en todo el reino animal. Sí, pues ya ves, también habíamos platicado del perrito. Del alcohol, ¿no? Del alcohol, que también se había hecho adicto. Y el otro amiguito perrito, que pues ese sí no la libró. Hay changuitos que fuman. Ajá. Bueno, esos ya ves que los ponen... Son como no son de circo, pero son como de calle, ¿no? Pues sí, pero ese sí está bien manchado. Pero sí se hacen adictos a la nicotina de los changuitos. Sí, no. Y aquí se ve, dice que estuvieron 4 meses. Sí, porque él empezó 2-3 semanas y es que no los podían sacar. Estamos viendo ahí el tamaño de un cisne y estamos hablando de que oponían resistencia. Y aparte yo imagino que se los llevaba y regresaban. Pues sí. Aunque no puedan volar, pueden caminar. Sí, pues, sácalos, ¿cómo le haces? Por su vicio. Si aquí que hace calor y sacaba la cerveza y la gente se pone loca. Ajá. Imagínate, la amapola debe de ser más más fuerte, ¿no? La adicción pues debe ser más fuerte. Ser. Me imagino que sí. Pero bueno, ahí se ve chistoso ahí cómo van. Lástima que no hay video porque yo sí quería ver cómo se veían los cisnes pachecos. Sí. Pero no encontramos video, tristemente. Se pasan como fotos nada más. Ya sabemos que pues sí. La gente que nos ve es muy morbosa y quiere ver todo. Sí, pues sí. Ay, tú dices, sí son unos morbosos, está bien. Sí. Oye, pues, hablando de morbo, de morbo y de adicciones. Otra adicción. Pues, la nota que yo les traigo es referente a la cerveza que ya desbancó en Estados Unidos a Bud Light. Que recordamos que Carlitos dio una nota en la que una señora, no recuerdo. No, lo que pasa es que la jefa de marketing. Ajá, la jefa de marketing. Se le ocurrió hacer una campaña con un transvesti, un transexual, era algo así. Ajá. Que según ella, para atraer ese mercado, cuando el mercado de la Bud Light son los vaqueros, los rancheros, o sea, sí. Nada que ver con lo que ella iba.
Y no solo no vendió más, sino que la gente se ofendió por la campaña y dejó de comprar. Hubo un boicot en el que hasta Kid Rock, no sé si ubicas al rockero, Sí. sacó su ametralladora y destruyó todas las Bud Light que había en su terreno, porque él era fan de Bud Light. Grandpa's feeling a little frisky today. Let me say something to all you and be as clear and concise as possible. Bud Light, Anheuser-Busch. Have a terrific day. Yo de veras no sé cómo compran esa cosa. Yo la vez que la probé vi el agua, o sea, no sabe a nada. Increíble que sea la cerveza más vendida. Pues ya no. Bueno, era la cerveza más vendida. Ya no es debido a... Bueno, se cree que es también debido a esta situación que se presentó. Y pues bueno, la que llega como la cerveza más vendida en Estados Unidos no es de Estados Unidos. Es mexicana y es la modelo especial. Ahora ya es la más vendida y Bud Light pasó al segundo puesto, ¿no? Pero estábamos aquí platicando, ¿no? En relación a esta empresa, bueno, esta cerveza, la Bud Light, que se ha desplomado 24.4% en sus ventas. Imagínate, por una mala campaña. Y versus modelo especial que ha subido un 12.2%. O sea, parecería que la mitad de la gente que dejó de consumir Bud Light empezó a consumir modelo. Y la otra mitad a lo mejor ahí se fue con otras marcas, ¿no? Sí. Entonces, pues aquí está claro, ¿no? El tema de hacer una muy buena o una muy mala campaña de marketing, ¿no? Que te sube o te destroza. Curioso que la que subió fue una mexicana y no una americana. Siendo que la gente que en teoría está haciendo el boicot contra Bud Light son los patriotas y los que defienden a su país y las creencias y los republicanos, ¿no? Curioso que la que haya subido fuera una mexicana. Sí, pero... Yo me hubiera imaginado que alguna otra marca americana iba a subir. ¿Pero como cuál? Pues no sé cuál es. Ay, mira, Víctor es experto en cerveza. Por no decir que es un borracho. Dice que le gusta la alemana. No, pues alemanas no. Están muy caras. Pero están muy buenas. Bueno, eso puede ser. ¿Será más económica? No, ¿verdad? La modelo es cara, según yo. Sí, no. ¿Tú qué opinas, Vic? En costos. Yo creo que en sabor, o sea, esta es mucho mejor en sabor esta que la Bud Light, seguro. Sí, entonces yo creo que también más bien se fue por ahí. Que tal vez los consumidores vieron, esta está mejor o esta tiene más cuerpo, no sé, ¿no? Tal vez ahí. Sí, valió la pena. Entonces, pues sí, ya. Pero ahora... mira, modelo sin tener que invertir en una campaña creció gracias a la mala campaña del otro. Ahora. Estuvo padre. Bien cizañosos, ¿no? ¿No le habrá pagado modelo a la jefa de...? ¡Ay, que le haya pagado! Tú riégala y tíralo. ¿Hay algo atrás de eso que estaba leyendo? Digo, no aplica en México, eso era para Estados Unidos. ¿Ves que ahorita está el famoso Mes Pride? Estaba yo viendo que en Estados Unidos, con este gobierno que hay, si tú apoyas esas causas, ellos haz de cuenta que hay ciertos tipos de créditos. De hecho, estaba yo pensando que a lo mejor por eso lo hicieron. Y no lo tomaron en cuenta. Así como aquí él hizo 9,000 y todo eso. Allá para que te den crédito debes de cumplir ciertos requisitos tu empresa. Y una de ellas es esta de la inclusión. Entonces, si ustedes ven que hay empresas que dicen, ¿cómo crees que esta empresa que se ve que son, no sé, religiosos, están apoyando lo del Pride? Bueno, el apoyar lo del Pride te da puntos para créditos y para pagar menos impuestos en Estados Unidos. Entonces, estaba pensando que a lo mejor la Bud Light... A pesar de ir a todo ese público, dijeron, o necesitamos lana o queremos subir y metemos esta campaña. Pero perdieron más de lo que pudieron haber ganado con el crédito que les pudo dar el gobierno. Sí, no, pues ya quedó fuera del primer lugar. Pues es que cuando nosotros dimos la nota, hace que más de un mes tiene, ¿no? Sí. Ya habían perdido creo que $7 billones. Imagínate después de esto ya cuánto llevan. Sí, no. Pues de hablar. Está curioso. A ver a ver cómo le va, a ver cómo levantan, ¿no? Si es que levantan. Híjole, va a estar bien difícil. Sí. Normalmente cuando alguien te gana el mercado es ya bien difícil recuperarlo.
Bueno, pero pues quién sabe, ya sabes que también. Todo se olvida, ¿no? Ajá. Bueno, aquí en México somos de memoria muy corta, no sé allá cómo Muy sean. corta. No sé si sean iguales. Sí. Recuerden, y ahorita que dices eso de memoria corta, ya ves que ya va a empezar el circo en nuestro país, con las corcholatas y todo eso, ahorita a ver qué tal. Piensen bien, por favor. ¿Qué sus rumor has votos. escuchado? Yo escuché uno bien loco. A ver, ahí va, conspiración, teoría de la conspiración. Escuché, está muy bueno, y es buena fuente, a lo mejor se me hace muy loco. Ya ves que el partido en el poder está entre Ebrard y Claudia. Ajá. El favorito del presidente es Ebrard, en teoría. Uh-huh. Pero están presionando para que sea Claudia porque es mujer y por bla, bla, bla. Y aparte ella trae otros intereses ahí atrás. Uh-huh. Está el rumor de que si va Ebrard por Morena, Claudia va por el PAN. Órale. Que porque como no hay nadie... No pues en los otros partidos no hay Uh-huh. nadie, dicen que irían por Claudia. ¿Te imaginas el circo que sería Ebrard contra Claudia? Sí, pues sí. Ese sí es circo. Ajá, sí, por eso les digo. Piensen bien su voto, por favor. ¿No? Investiguen. Hagan algo. Otra conspiración rápida. Ajá. Hablando de... Todos han escuchado lo del Titanic, ¿no? De que bajó el Titán y se desapareció. Ajá. Está un rumor, bueno, no es un rumor, salió James Cameron a platicar sobre el submarino porque él ya se ha subido. Uh-huh. De hecho, James Cameron ha bajado a ver el Titanic 33 veces. Sí. Y bajó 33 veces porque es, ¿cómo les decimos? Las creencias de James Cameron, lo que profesa, él es un masón grado 33. Por eso bajó 33 veces. Uh-huh. Pero él sí subió en ese submarino y él tiene submarinos propios. Su hobby es crear submarinos. Él estaba comentando, lo cual me gustó mucho que saliera a decirlo, que desde el día que desapareció sabían que había explotado. Uh-huh. O sea, él mismo cuenta que toda la gente que se dedica a eso, ya habían ellos registrado en sonares y toda una explosión justo ese día. Uh-huh. Y que curiosamente los medios nunca se acercaron a ellos ni los dejaron hablar hasta que pasó el tiempo. Ya. Entonces, lo que hacen los medios por ganar notas... Sí, pues sí. Luego me acordé de Frida Sofía y de Monchito aquí en México. ¿De qué? ¿No te acuerdas de los terremotos? Sí. Que también tenían a la gente en velo 5 o 6 días y todo era mentira. Uh-huh, uh-huh. Aquí fue lo mismo. Bueno, Monchito nunca existió. No. Y Frida Sofía, pues avanzamos, tampoco existió. No, sí, ella sí, ¿no? No, tampoco existió. Caray. Fíjate. Hay una conspiración ahí muy horrenda sí, que no puedo tienes decir razón. porque ahí sí... Pues, si hablamos de eso, sí, nos andan matando por acá. No, olvídalo. Olvídalo. Pues, Carlitos. Pero hicieron lo mismo, no haces lucrar con los sentimientos. Pues sí. Pero Ya no te sabían pongas. que habían... Ya me enojé, ya me voy. No, Carlitos. Nos vemos en el capítulo 32, pues ya me enojé. Sí, pues sí, ya. Hasta aquí llegamos en este Sí, capítulo. de hecho sí, ya ¿no? se acabó. Muchísimas gracias, Vic. Gracias a ustedes. Los esperamos el jueves. Jueves, porque este salió ¿no? martes, sí. Ajá. Y pues igual, campanita, por favor, like, comentarios, suscríbanse, ¿no? Dejen comentarios, sobre todo. Nos gusta escucharlos, aunque luego no les contesta Poncho. Por cierto, también le mandaron un comentario en relación al video de lo de las canciones, ¿no? Y pues mencionan, Ajá. es el gusto global, no el tuyo. Ah, Pero sí, no para- sé si es para ti o si es para mí. Aunque yo creo que más tú, porque tú... Yo me enojé estabas- mucho con eso. ajá. Pues que la gente tiene muy malos gustos. ¿Yo qué puedo hacer? Ok, Ya no es mi culpa, bueno. ¿no? Sí, eso sí. Pues bueno, muchísimas gracias. Que estén Nos muy vemos. bien. Adiós.